Hola a todos, soy Vega Clavero, soy consultora Passive House en la ingeniería Progetic y os voy a presentar el estudio de optimización que hemos realizado para las cocinas industriales en residencias Passive House. Nos hemos centrado en un proyecto de una residencia Passive House para mayores que estamos trabajando aquí en la ciudad de Barcelona. Aquí podéis ver algunos datos, todo el equipo que estamos trabajando y algunas fotografías. El proyecto de Mirado de Gracia es una residencia de obra nueva que se está construyendo en estos momentos. Va a certificarse Passive House Classic y es un edificio que consta de 2 cuerpos, siguiendo un poco el relieve que tenemos en una ladera de Collserola en Barcelona. El cuerpo sur tiene una planta sótano y 3 plantas sobre rasante y básicamente está dedicado a habitaciones. Y el cuerpo norte, que es el que veis en la primera fotografía al fondo, tiene una planta sótano, 7 plantas, algunas de ellas están semienterradas y es donde se encuentran todos los servicios para los residentes, como puede ser pues, cafetería, la cocina industrial, de la que vamos a hablar ahora, gimnasio, teatro, etcétera, y las plantas superiores que contienen más habitaciones. Hay que tener en cuenta que una residencia de mayores es un edificio un poco especial, ya que tiene una alta ocupación durante todos los días del año y a la cual se suman muchos servicios que normalmente un edificio residencial no contendría, como pueden ser una cocina industrial, una lavandería industrial, un gimnasio, un teatro o sala de audiovisuales, es decir, muchos equipos que van a consumir energía. A la hora de enfrentar este reto de incluir una cocina industrial dentro de un edificio Passive House de estas dimensiones, lo que hemos hecho es pensar en qué aspectos tenemos que tener en cuenta y que podemos tener algún hándicap, ¿no? Al final, este tipo de cocinas contienen equipos de muy alta potencia y necesitan un sistema de extracción de aire de gran caudal. Entonces, todo esto, ¿cómo lo traducimos? Pues en gran consumo de energía y en una generación de calor residual importante. ¿En qué aspectos nos hemos centrado? En este caudal de extracción que es muy elevado, tenemos unos equipos que producen humos y vapores y entonces esto requiere un gran caudal de extracción. Esto también choca un poco con el equilibrio, con los sistemas de ventilación equilibrados que propone el estándar. El sistema de ventilación de la cocina industrial de este edificio va a ser totalmente independiente del resto del edificio, pero igualmente deberíamos tenerlo equilibrado y no solo de extracción. También tenemos equipos alimentados por gas, generalmente. Y bueno, una instalación de gas implica una serie de aberturas para su ventilación y por seguridad que nos exige la normativa. Y esto choca con la hermeticidad del aire que requieren estos edificios Passive House. También deberemos tratar este tema y ver cómo lo solventamos. Tendremos un consumo importante de los equipos, porque como os he dicho son equipos de alta potencia y todo esto se va a tener que incorporar al cálculo de la demanda de energía primaria total. Por lo tanto, debemos contener y buscar unos equipos lo más eficientes posibles. Y por último, tenemos una generación de calor importante por parte de estos equipos. Son equipos que están enfocados a producir calor para cocinar, son equipos que además por su mero funcionamiento ya producen un calor residual, por lo tanto van a generar una serie de ganancias internas extra. Analizando la cocina inicial, esta es nuestra planta de la cocina, está situada en el cuerpo norte, en la planta 2. Tenemos una zona de almacenaje que incluye las cámaras frigoríficas y de congelación, una zona de preparado, una zona de producción o de cocción y una zona de lavado. Además, podéis observar que tenemos 3 campanas de extracción, una para la extracción de vapores del lavado, otra para el horno y otra para la zona de fuegos. Esta es la única que sí que incluye cierta admisión de aire, que veis que es ese conducto de color verdoso. Las demás solo serían campanas de extracción. Aquí también tenéis el patinillo que conecta con la cubierta donde están instalados los ventiladores para la extracción. Como os comentaba, teníamos 3 campanas, de las cuales solo una incluía cierta impulsión de aire. Como veis,
el resultado final del sistema de ventilación de la cocina no está equilibrado. Los caudales no están equilibrados, es más, están muy descompensados. Además, tenemos una serie de equipos previstos. Como podéis comprobar, tenemos ciertos equipos, todos los que tienen que ver con la cocción y el cocinado de comida, que sí que están previstos con instalación de gas, que sí que va a haber una combustión en ellos. Entonces, a partir de aquí, de este pequeño análisis, lo que hicimos fue desarrollar estos aspectos que nosotros habíamos detectado como conflictivos y buscar propuestas para crear una cocina lo más eficiente energéticamente posible y que además sea saludable. Empezamos con la extracción de humos de la cocina. Lo primero que hicimos fue proponer de ajustar el caudal de admisión, de impulsión de aire con el de extracción. De esta manera conseguíamos un caudal equilibrado. Lo hicimos planteando la instalación de campanas compensadas lo más eficiente posible. La campana compensada lo que hace es aportar aire del exterior, tenemos un aire de impulsión y que está equilibrado con la extracción de humos y de vapores. De esta manera conseguíamos equilibrar los caudales. Este tipo de campanas, el hecho de implementar esta aportación de aire mejora el barrido de estos humos y de estos vapores, por lo tanto, para el mismo efecto necesitábamos menos caudal, reducíamos los caudales. El hecho de reducir caudales, que puede llegar hasta un 27% de reducción, nos implica que reducimos este consumo energético de la campana. Entonces, el funcionamiento de una campana compensada sería el siguiente, lo podéis ver aquí en este esquema. Las flechas azules significan el aire de impulsión, que sale por unas rejillas que están orientadas hacia, podríamos decir, en ángulo hacia abajo y fuera de lo que sería la estructura de campana propiamente dicha. En cambio, la extracción se produce dentro de esta estructura de campana y esto provoca un barrido circular, semicircular bastante amplio. Recomendamos este tipo de campana, que yo les llamaría compensada tradicional, respecto a las que se llaman inductoras, que también son compensadas, pero que tienen la pequeña diferencia de que la impulsión de aire también se realiza dentro de lo que sería la estructura de la campana. De esta manera, el barrido es menor y, por tanto, no son tan eficientes energéticamente. Requieren más caudal para el mismo efecto y, por lo tanto, hay más consumo o la reducción de consumo energético es menor que en las compensadas tradicionales. Otro aspecto importante y que nos llamó la atención es que se puede optimizar el funcionamiento de la campana si revisamos el diseño del área de fuegos. Esto significa que si instalamos el área de fuegos y la campana contra una pared en lugar de este formato isla, que es más común en este tipo de cocinas, el caudal de ventilación se puede reducir hasta un 37%. Además, si reducimos la altura en la que está instalada la campana sobre los fuegos, que es habitual entre 1,60 m, lo podríamos reducir hasta 1,20 m sin que sea incómodo, el caudal de ventilación se puede reducir también en torno al 20%. Si reducimos caudales, reduciremos consumo energético. Un ejemplo, y lo que hicimos fue la prueba con las dimensiones de la campana de nuestro proyecto. La cogimos y realizamos el cálculo de caudales para las dos tipologías, si fuese de tipo isla o si fuese adosada a la pared, contra la pared. Como veis, la diferencia de caudales que nos surgió es bastante importante. La campana adosada a la pared necesita un 30% menos de caudal para el mismo efecto. Esto significaría una reducción de consumo de los ventiladores muy importante. Otro punto también esencial es el control del caudal. Si regulamos el caudal de la campana según las necesidades del cocinado y no la trabajamos manualmente tipo on-off o solo con 2 velocidades, podemos reducir mucho el consumo. Para poder hacer esto necesitaríamos un sistema de autorregulación de caudal
que se formaría por una sonda de temperatura, por una sonda de opacidad de humo, que actuarían sobre un variador de frecuencia. Aquí podéis ver el esquema. Este tipo de sondas están incluidas dentro de la estructura de la campana, son de fácil acceso y de fácil limpieza y mantenimiento. Y regulando el caudal conseguiríamos reducirlo enormemente. Aquí podéis ver el funcionamiento. Cuando la sonda de temperatura detecta cierto calor porque se está cocinando, una subida de la temperatura, o bien detecta la sonda óptica o detecta cierta opacidad, es decir, hay humo, se envía una señal al variador de frecuencia y el variador de frecuencia envía una señal para variar la velocidad de los ventiladores que controlarían este caudal. En esta gráfica podéis ver el funcionamiento de una campana con autorregulación de caudal durante un día de trabajo y, como veis, está fijada para que los ventiladores funcionen a un 40% de su velocidad, pero tenemos picos de que llegan casi hasta el 100% en ciertos momentos del día, que ha sido cuando ha habido una necesidad extra de extraer pues estos humos y estos olores. Y por último, nos planteamos qué hacer con la recuperación de calor. Como es un sistema independiente, lo que hicimos fue valorar el impacto que tenía la recuperación de calor sobre la demanda de calefacción del conjunto del edificio. Aquí podéis ver que se calculó, aquí podéis ver el resultado de la demanda de calefacción sin aplicar la recuperación de calor en el sistema de ventilación de la cocina y la misma demanda de calefacción, pero con recuperación de calor en el sistema de ventilación de la cocina. Como podéis ver, las dos demandas resultantes quedan debajo del parámetro limitante que tenemos en el estándar, que serían 15 kilovatios hora por metro cuadrado y año. Por lo tanto, decidimos descartar de instalarla y de esta manera pues ahorrábamos en costes de instalación y en costes de mantenimiento y también facilitábamos el mantenimiento. Cabe destacar que esto lo hemos hecho porque tenemos un clima cálido en Barcelona y no es necesario. En otras latitudes de la península, en climas templados y fríos, la recuperación sería imprescindible, porque además es que son caudales de aire muy importantes, por lo tanto, se convertiría en imprescindible. Cambiamos de tercio, nos vamos a los trenes de lavado. Estos son equipos de uso intensivo y diario, cosa que implica un gran consumo energético y que además requieren una extracción de los vapores del lavado. De ahí que también hubiese una campana de extracción en la habitación, en la sala del lavado. Los trenes de lavado son equipos, como veis, muy grandes, que lo que hacen es automatizar todo el proceso de lavado y secado. Y veis que son varios módulos. Para poderlos incluir dentro de una cocina Passive House, lo que recomendamos sería buscar equipos que tengan una recuperación de calor del agua del desecho. ¿Esto qué significa? Que el agua que se ha usado durante el lavado pueda recircularse y precalentar el agua del aclarado. De esta manera tendríamos una reducción del consumo energético de aproximadamente el 20%. Además, que tengan recuperación de calor del vapor que se genera durante el lavado. Esto se hace mediante una bomba de calor que lo que hace es condensar este vapor y de esta manera eliminamos esta tercera campana que era la extractora de vapores. Entonces reducimos el caudal de ventilación que se necesita en nuestra cocina y conseguimos un ahorro energético importante. Una alternativa que también es bastante interesante plantear, sobre todo para cocinas profesionales medianas, pequeñas o que sean de uso quizá un poco más esporádico y no diario los 7 días de la semana, serían los lavavajillas de capota. Son equipos más sencillos, que además también hay modelos que incluyen la recuperación de calor, tanto del agua del desecho como la del vapor que se genera durante el lavado, y que tienen la ventaja de que al ser más sencillos y no tienen tantas funciones, mejoran mucho la potencial, o sea, mejoran porque tenemos mucha menor potencia eléctrica. Por otra parte, sí que es verdad que requieren más mano de obra. Por eso también esa recomendación de que si es un uso más esporádico o que si son para cocinas más pequeñas. En nuestro caso se propuso, se valoró, pero lo descartaron para que priorizaron la comodidad y la eficiencia del lavado, ya que tienen que servir 3 comidas calientes al día.
Otro aspecto que tratábamos al principio era qué pasaba con la instalación de gas. El hecho de eliminarla, que es lo que se ha propuesto y se ha llevado a cabo en la residencia Mirado de Gracia, permite hacerla compatible con los requerimientos del estándar. Al final, si lo repasamos, simplificamos la hermeticidad del edificio, que nos permite tener la cocina dentro de la envolvente, reducimos las infiltraciones de aire no temperado, es decir, al no tener una instalación de gas con fuego vivo que requiera una ventilación constante con el exterior, podemos eliminar estas aberturas, podemos llegar a los parámetros que nos pide el estándar de infiltración, que son muy bajos, el famoso test, poder pasar los test blower door, y además mejoramos el rendimiento de los equipos de clima y el confort de los trabajadores, ya que ya no tendrán unas corrientes de aire no deseadas y un aire no temperado con la temperatura interior. Mejoramos también la calidad del aire interior, ya que es como se eliminan las combustiones y se trabaja con inducción, se reduce también la emisión de partículas finas dentro de la cocina. Por lo tanto, eso también es una mejora en la salud de los trabajadores. Y por último, al eliminar los equipos de gas y sustituirlos por equipos eléctricos, eliminamos una fuente no renovable. Entonces, el hecho de trabajar con electricidad nos permite también que esta electricidad sea generada por energías renovables como la fotovoltaica, que pueda ser del mismo edificio o bien ex situ. En cuanto a los equipos eléctricos, lo que hicimos fue asesorarnos mucho con los fabricantes, la verdad es que han sido de gran ayuda, y sustituir esos equipos que nombrábamos al principio por equipos que funcionaban con gas, por equipos eléctricos de características similares. Es un punto importante destacar que consultamos con la empresa que gestiona las cocinas de otras residencias del grupo si había algún inconveniente en cambiar de fuego a inducción y cambiar de equipos de gas a eléctricos. Y nos dijeron que ellos no tenían ninguna objeción, básicamente que hiciésemos lo que considerásemos, que a ellos les daba igual. Y esto es un punto importante para que todo el mundo se sienta cómodo trabajando con unos equipos sensiblemente un pelín diferentes. Este cambio, ¿qué efectos tuvo? Pues en la demanda de energía primaria la redujimos un 4%. A priori puede parecer poco, pero al final realmente ¿qué hemos hecho? Es cambiar, no sé si eran 6 o 7 equipos de estar alimentados por gas a alimentados con electricidad. Solo con este cambio, que no estamos haciendo ni eliminando cosas, ni sustituyendo, ni encareciendo, ni abaratando, solamente con este cambio hemos reducido en cierta manera la demanda de energía primaria renovable. Por lo tanto, es importante. Después también, por contra, sí que se aumentaron las emisiones de CO2. Esto a priori dices, ostras, es perjudicial, pero hay que contextualizarlo. Esto es una foto de lo que es el año 2020. Pero sí que es verdad que las emisiones de CO2 con los equipos eléctricos se pueden llegar a reducir en el futuro. ¿Qué quiero decir? Pues que dependen del factor de emisión de la energía. El factor de emisión del gas siempre va a ser el mismo. En cambio, el factor de emisión de la electricidad variará según cómo se genere esa electricidad. Entonces, se va a ir reduciendo a lo largo de los años a medida que se vayan implementando las renovables en la generación eléctrica en este país. Esta gráfica lo demuestra. Muestra el mix energético en los últimos 9 años y como veis, esta línea punteada, que es el factor de emisiones de CO2, ya ha disminuido de 0,32 que teníamos en 2008 a 0,28 toneladas de CO2 por megavatio hora en 2017. Por lo tanto, tenemos tendencia a que ese aumento se vaya reduciendo. Y por último, os queríamos mostrar el estudio de energía primaria que hemos hecho durante el proceso de consultoría Passive House. Al final es el parámetro que más limitante y que más cuesta cumplir en este tipo de edificios, que tienen alta ocupación y que incluyen tantos servicios. Aquí, como podéis ver, tanto la refrigeración como la electricidad en general suman el 70% del consumo de energía primaria. Si dividimos esos 4 grandes grupos en categorías más pequeñas, observamos que los que más energía primaria consumen serían los equipos de producción de climatización, las bombas de calor,
la ventilación y la iluminación. Y también cabe destacar, con esto nosotros lo que hemos hecho ha sido trabajar y centrarnos en las instalaciones que más consumían. Cabe destacar que después de todo este esfuerzo de diseño que hemos hecho en la cocina, pues ha surgido efecto. Solamente solamente supone un 7% del consumo total. Aquí también, bueno, explicaros un poco cómo hemos introducido esos equipos en el cálculo con el PHPP. Al final son equipos que van variando su potencia a lo largo del día y lo que hemos hecho ha sido prever unos horarios de trabajo y unas potencias dentro de esos horarios de trabajo a lo largo del día, calcular una potencia ponderada e introducirla en el PHPP. Aquí podéis ver pues, cada equipo, ¿no? El horario que llevaba y la potencia. Y luego, bueno, pues para acabar, teníamos unos objetivos muy claros, que era reducir el consumo de energía primaria, reducir las ganancias internas y mejorar la salud y el confort de los trabajadores para poder cumplir con las exigencias del estándar y reducir la demanda de refrigeración, que además en un clima cálido siempre nos puede traer problemas. ¿Cómo lo hemos conseguido? Hemos reducido el caudal de ventilación, siempre dentro de normativa, pero reduciéndolo lo máximo posible, y compensar en la cocina tanto extracción como impulsión. Hemos instalado una campana compensada con autorregulación de caudal. Se tiene que ubicar la zona de fuegos contra la pared y así reducir también la altura a la que se instala la campana. Hemos instalado equipos de lavado con recuperación de calor tanto del vapor como del agua de desecho y así eliminamos una de las campanas de extracción y prescindimos de la instalación de gas, instalamos equipos eléctricos lo más eficiente posibles y reducimos también la demanda de energía primaria. Y nada, muchas gracias por vuestra atención. Esto ha sido todo. Agradecer también la colaboración en este proyecto a mi compañero Oliver Style y a las casas comerciales que también nos han ayudado mucho a entender cómo funcionan estos equipos. Que sigáis disfrutando de la conferencia.